Así que le damos gracias a nuestro Señor. Vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy. Amén. Y esta comienza en Marcos capítulo 2, del verso 13 al 17. Marcos capítulo 2, del verso 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Bueno, lleva por subtítulo Llamamiento de Leví. Dice así, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, amén. Como dice el título de estos versículos, dice llamamiento de Leví o llamamiento de Mateo. ¿Ya? Así es. Bueno, este llamamiento no está exento, ¿verdad?, de problemas o conflictos, se podría decir, ¿verdad? Por este llamamiento que hace Jesús a este hombre, ¿verdad? Y lo vamos a estar viendo, o sea, que esto no continúa esta rivalidad, ¿verdad?, de estos líderes religiosos contra Jesús y termina, ¿verdad?, en una cena, cuando comen, ¿verdad? Empieza un conflicto también porque Jesús estaba reunido con ciertas personas que ellos como líderes religiosos no permitía o no era permitido estar junto con ellos. Recordemos, ¿cierto?, que habíamos dicho que hubo un periodo que de cierta forma se le conocía como el periodo de gran popularidad, ¿cierto? Donde veíamos que Jesús estaba siendo seguido por mucha gente. Hacía milagros, ¿se recuerda eso? Hacía milagros, no había enfermedad que fuese imposible ante él. Veíamos que tenía autoridad, ¿cierto?, sobre el mundo visible, el mundo invisible, ¿cierto? Y anteriormente a esto, ya, no digo del martes anterior, sino la anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo, ¿cierto?, esta sanidad del paralítico. Amén. ¿Ya? Donde veíamos, ¿cierto?, que estos 4 hombres traen a este varón, hicieron prácticamente lo imposible por hacerlo llegar delante de Jesús, ¿ya? Y logran su cometido, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué hace ahí? Veíamos que también mostraba que tenía autoridad para perdonar pecados. Amén. ¿Cierto? Y ahí veíamos que estos líderes religiosos, porque habían ya ahí en medio de esa multitud, ¿cierto?, que habíamos hecho alusión a eso, oyeron esto. Al oír esto que Jesús le dijo a este hombre, ya estaban cavilando en sus corazones y decían, ¿qué es esto? O sea, ellos sabían, porque ellos eran los escribas, recordemos eso. Ellos eran, por así decirlo, como los teólogos de ese entonces. ¿Ya? Eran los que conocían la escritura, los que la transcribían. Entonces, ellos claramente entendían qué es lo que Jesús estaba queriendo decir al decirle, tus pecados te son perdonados. Porque ellos decían, ¿qué es esto? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y estaban en lo cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. El tema es que ellos consideraban a Jesús meramente un hombre, ¿ya? Y entonces, este hombre, ¿cierto?, que a sus ojos estaba haciendo un blasfemo, ¿cierto? Aunque recordemos que no lo dicen de labios. Eso lo tenían ellos en sus corazones. Así es. Y Jesús descubre esto, que estaba en su interior, se lo hace público, ¿cierto? ¿Por qué cavilan en sus corazones estas cosas? Y les demuestra ahí, ¿cierto?, a vista de todo, que él sí tiene esta autoridad. Pero ahora vamos a ver, ¿cierto?, que como hablábamos también, que luego a este periodo de gran popularidad, por así decirlo, empieza la oposición, donde estos líderes, como bien decía Pedro, empiezan a oponerse ante las enseñanzas de Jesús, ante, ¿cierto?, las cosas que Jesús hacía. Recordemos que decíamos también que ellos no estaban ahí
precisamente porque querían oír, aprender de él, sino porque venían, ¿cierto?, a ver qué es lo que estaba haciendo, a oír qué es lo que estaba diciendo, para encontrar algo, ¿cierto? Y hacer de eso, podríamos decir ahí, una excusa para poder acusarlo, ¿ya? Claro. Poder tenderle una trampa, ¿ya? Entonces, así como lo estábamos viendo con el paralítico, donde ya se estaba mostrando esta oposición de los líderes religiosos, vamos también a continuar en el texto de hoy, que empieza el conflicto ahora, o sea, fue por el perdón de los pecados primeramente, y ahora porque está comiendo con pecadores a la vista, ¿cierto? Claro. De ellos que prácticamente eran como aquellos que ni siquiera eran dignos del perdón de Dios. Así es. Entonces, como bien decía Giovanna, era mucha la gente, millares de gente que estaban buscando a Jesús, y en donde estuviera, ellos estaban ahí con él. Entonces era mucha la gente que estaba ahí en ese lugar, y no solamente se los dijo a ellos, sino que lo dijo a viva voz para que todos escucharan todo esto, ¿verdad? Todo esto no solamente se lo dijo a ellos. Así que vemos que en el versículo 13 dice: después de haber curado, ¿verdad?, el paralítico, como dice Joana, Jesús vuelve a la casa de Capernaum y comenzó a enseñar otra vez a la orilla del mar. Claro, él sale de esta casa. Recordemos que estábamos en esta casa. Claro. Cuando estaba llena, ¿se acuerdan? Cuando venían estos 4 hombres a traer al paralítico delante de Jesús, pero no pudieron entrar. Recordemos que cuando leíamos eso decían que hasta la puerta estaba llena de gente. Claro. Todos querían oír lo que Jesús estaba diciendo. Todos querían ver lo que Jesús iba a hacer. Estaba repleto. Entonces, vemos que luego de esta curación, ya consecutivamente Marcos nos dice que vuelve a salir al mar. ¿Ya? Sale de esta casa en Capernaum y vuelve a enseñar otra vez, como lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, a la orilla del mar, ahí en Galilea. Así es. Bueno, y de hecho también habíamos dicho anteriormente que este fue el principal motivo por el cual Jesús vino, ¿cierto? Que venía a enseñar, venía a predicar, venía a traer estas buenas noticias, ¿cierto? Cuando le dice ahí en Capernaum, antes de que hiciera esta gira por Galilea, recordemos que cuando venía ahí el apogeo, cuando hay esta sanidad ahí en la casa de Pedro, venían muchos más por una segunda ronda, por así decirlo, y él dice a los discípulos: es necesario que vayamos a otros lugares, porque para esto he venido. Para esto he venido. Y aquí lo vemos, ¿cierto?, que él lleva a cabo este ministerio de enseñanza, ¿cierto? Y obviamente aquí también vemos que lo lleva a cabo al aire libre, porque era mucha la gente que venía. O sea, ya veíamos en el relato anterior que estaba llena esa casa, ya no cabía ni una aguja ahí, ¿cierto? Entonces Jesús sale, ¿cierto?, de esta casa y empieza, ¿cierto?, a recorrer podríamos decir, la orilla ahí del mar, ¿cierto? Y la gente venía a él. Claro. Y le enseñaba. Claro, era imposible poder transmitir una enseñanza en una casa, ¿verdad?, por la cantidad de gente. Faltaba. Entonces Jesús empieza y comienza a enseñar al aire libre, donde hay capacidad. Igual era harta la gente que había, y comenzaba a enseñar en lugares que podía caber toda esa gente sin ningún problema. Claro, y podía venir el que quería, como dice, él avanzaba, ¿cierto? A medida que avanzaba, la gente venía y él les enseñaba. Así es. Entonces, tras ministrar, ¿cierto?, aquí a lo largo, ¿cierto?, de esta costa, vemos que al pasar, nos dice en el verso 14, vio, dice aquí, a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, ¿ya? Entonces vemos que ve a este hombre sentado acá, a este Leví, ¿ya? Que el otro evangelista, que es Mateo, nos dice, ¿cierto?, lo nombra como Mateo, ¿ya? Entonces este Leví es Mateo. ¿Qué Mateo? El evangelista, el mismo evangelista. De hecho, el único que se refiere a sí mismo, ¿cierto?, con este nombre acá en ese evangelio. Porque, claro, aquí por ejemplo, aquí le llama Leví, ¿ya? Pero es él, el evangelista. El primer libro, hermano, que usted encuentra en el Nuevo Testamento, este personaje que vamos a compartir el día de hoy. ¿Ya? Este hombre, antes de que Jesús lo llamara, era un recaudador de impuestos. Recaudaba impuestos ¿para quién? Para Roma. El ser recaudador de impuestos
en esta ciudad que ya habíamos dicho anteriormente que Capernaum era grande, ¿ya? Y entonces al ser una ciudad, un lugar grande, ¿cierto? Este hombre, ¿cierto? Era parte de un negocio muy rentable. Este negocio era muy lucrativo, hermano, ¿ya? Entonces este lugar era grande y aparte, como también decías tú hace un tiempo atrás, estaba en un punto estratégico. Estaba prácticamente ahí justo en plena ruta comercial. Entonces eran muchos que venían ahí. Ahí había un negocio, podríamos decirlo redondo. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué dice eso? Bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. ¿Por qué estamos diciendo eso? Amén. ¿Ya? Amén. Recordemos algo que también habíamos dicho en un estudio anterior, que debido, ¿cierto?, a la ocupación romana sobre Israel, el pueblo judío exigía impuestos, ¿cierto? Tenían que pagarle impuestos a Roma, ¿ya? Porque ellos estaban por sobre ellos. Ellos eran la autoridad ahí. Entonces ellos tenían que pagar este impuesto. Por estar ahí, por eso. Claro. Entonces en Galilea la responsabilidad, ¿cierto?, de recaudar estos impuestos recaía sobre Herodes Antipas, que era uno de los hijos, ¿cierto?, de este Herodes papá, que nosotros hablábamos, ¿cierto?, en unos estudios también anteriormente. Herodes el Grande. Este era el hijo, ¿ya? Entonces, toda esta responsabilidad de recaudar estos impuestos recaía sobre él. Pero obviamente él no lo iba a hacer. Él vendía las franquicias. Claro. ¿Ya? Y no a cualquiera, sino al mejor postor. Quienes le compraban la franquicia tenían que responder, ¿cierto?, con una cuota mínima. ¿Ya? Entonces, de su bolsillo, aquel que se quedaba, ¿cierto?, con este puesto, le daba él la cuota, ¿cierto?, a Roma y se quedaba, ¿cierto?, con esta alternativa de recuperar esta cuota, pero no solamente la cuota, sino que aún más. Quedaban en libertad, ¿cierto?, para cobrar aún más. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que esto era un negocio rentable. Cualquiera que tuviera una aspiración elevada, o sea, una aspiración elevada en el sentido de, hablando de monetariamente, Financiero. o sea, algo financiero, claro, que le gustaran las moneditas, podríamos decirlo, ¿cierto? Claro, Pero estaba su corazón ahí, ¿ya? Y por lo cual no le importaba nada más. claro. Y ya ahí tenía el puesto seguro. Ahí ya estaba listo, podríamos decir. Claro. Estas personas no tenían unas normas o éticas de ningún tipo. Siendo ellos judíos, ¿verdad? Perteneciendo al pueblo judío, dejaban todo de lado para poder ocupar este puesto que les daba, ¿verdad?, una elevada posición ya financiera. Pero esa elevada posición financiera, como decía Joana, también producía, ¿verdad?, un odio, ¿ya?, un rechazo del mismo pueblo por lo mismo, porque ellos tenían la autoridad de cobrar lo que ellos quisieran, ¿verdad?, la cantidad de impuestos que ellos quisieran a cada persona, ¿verdad? No había, ¿verdad?, un tope, ¿sí?, o una norma para poder cobrar. Entonces es de ahí que ellos vienen, ¿verdad?, y son repudiados por su mismo pueblo, no solamente por eso, sino por la forma en que ellos se hacían de este dinero. Claro, dice MacArthur, los recaudadores de impuestos eran famosos por explotar a la gente, cobrando más de lo necesario o razonable. Se apoyaban por matones y gentuza del bajo mundo para hacer su recaudación. Además, a quienes no podían pagar les prestaban dinero a exorbitantes tasas de interés. Eso es lo que yo decía. A ver, o sea, ellos no solamente se dedicaban a cobrar el impuesto, sino que también obligaban, ¿verdad?, a cobrar, o sea, obligaban a la gente a pagar esto, y si no pagaba, bueno, ellos les prestaban, le hacían un pequeño préstamo con una pequeña tasa de interés, que no se notaba, no, era inmensa la tasa, era un interés que ellos después no podían pagar. Y bueno, y la idea era de quedarse con lo que ellos tenían, o sea, con la persona que iba a pedir el préstamo, ¿verdad?, y la idea de quedarse con ellos y poder ellos tener. Por eso que tenían muchas propiedades, tenían mucho dinero por lo mismo, por el trabajo, y por esto era que se hacían un cartel de personas no deseables dentro del pueblo, las personas despreciadas, ¿verdad?, del pueblo, eran estos recaudaderos de impuestos que traían, se podría decir, carga al mismo pueblo,
Claro, Sí. eran considerados, ¿cierto? Una gente como despreciable, eran personas que eran muy odiadas, ¿cierto? En este primer siglo, y como decía Pedro, o sea, eran considerados traidores por su propio pueblo, porque ellos estaban extorsionando, ¿cierto? A sus propios compatriotas, Claro. pero todo con para traer beneficios, ¿cierto? A los romanos, ¿ya? No solamente a ellos, sino que también a ellos. Obviamente, pero ellos lo veían como traidores porque le estaban dando, o sea, estaban trabajando, dejando todo de lado, Claro. ¿cierto? No les importaba sus propios compatriotas, no les importaba ni su familia, no les importaba nada, ¿cierto? Con tal de poder ellos lograr lo que querían, y no importa que tuvieran que estar trabajando bajo el yugo de Roma. Claro. Obviamente, que como trabajaban para Roma, tenían respaldo, Claro. ¿cierto? Porque la fuerza romana, los soldados romanos, estaban detrás de ellos, ¿para qué? Para que hacer valer esto que ellos estaban cobrando, o sea, que ellos pudieran hacer lo que querían hacer, ¿ya? O sea, las personas tenían que pagar sí o sí, a eso voy, Claro. ¿ya? Tenían de parte los soldados. Entonces, todo esto lo llevaba, ¿cierto?, a tener a poder abusar, ¿cierto?, de la autoridad que tenían, y con todo esto sacaban también beneficio para sí mismos, como decías tú. Le trabajaban a Roma, pasaban por alto todo, no les importaba nada, pero ellos se llenaban los bolsillos de dinero, ¿ya? Entonces eran clasificados como ladrones porque extorsionaban, cobraban más de lo que tenían que cobrar. Entonces eran considerados ladrones, traidores, porque estaban considerados como de parte de estos opresores, que en este caso era Roma, y mentirosos, Claro. ¿ya? Entonces eran considerados, ¿cierto?, como los pecadores más viles, la escoria de la sociedad. Claro. ¿Ya? Ese- Y como les decía al principio, para ellos, ¿cierto?, decían que ni siquiera existía la posibilidad de que se pudiesen arrepentir delante de Dios, ¿ya? En consecuencia también se les consideraba impuros, no podían entrar a la sinagoga, se les prohibía atestiguar en la corte judía. Incluso MacArthur tiene un comentario aquí que yo encontré súper bueno y que les voy a leer textual. Dice, a los judíos se les prohibía recibir dinero, incluso limosnas, de los recaudadores de impuestos, ya que esos ingresos eran procedentes de impuestos que se consideraban robo. Esos ingresos procedentes de impuestos que se consideraban robo. Por eso nos dice acá MacArthur que aún a los mendigos Claro. ni siquiera podían recibir, o para ellos incluso podía ser un peso, ¿cierto?, recibir dinero de un recaudador de impuestos. Porque ese dinero era mal habido, o sea, Era mal habido. Era un dinero que era, Robado, considerado, era claro, era conseguido de mala manera. De mala manera. Por robo, es como que la iglesia recibiera una ofrenda de algún traficante, se podría decir. O sea, es un dinero Bueno. que no está limpio, ¿verdad? Que no es grato, no es agradable. Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Marcos, capítulo 2, del verso 13 al 17. Estamos viendo el llamamiento de Leví, que ya hemos dicho, ¿cierto?, que es Mateo el evangelista. ¿Ya? Así es. Entonces, que Jesús pudiera, no sé, que Jesús pudiera a un recaudador de impuestos que le siguiera, o que le pidiera a un recaudador de impuestos que le siguiera, era un acto de, no sé, inconcebible para toda esta gente que estaba ahí. Claro, era algo, Que, era un escándalo. claro, era ante los ojos de la élite religiosa una aberración que es lo que está haciendo Jesús con este hombre que está haciendo el llamado, ¿verdad? Claro, ahora enfatizar, recordemos que al principio, ¿cierto?, de esta serie de estudios, dijimos que la palabra fariseo, ¿cierto?, significa separado, los separados. Ellos se separaban a sí mismos de toda cosa que los pudiera contaminar, ¿cierto?, cualquier cosa que fuera inmunda, ¿es cierto? Y ellos pensaban que todos, excepto ellos mismos, estaban separados del amor de Dios. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado un poquito de estos religiosos, ¿cierto? Y obviamente, como decíamos, estas personas eran despreciadas delante de ellos. Y no solamente delante de ellos, sino que delante de los Sí. judíos en general. Del pueblo ¿ya? mismo. Ahora, esto no era algo desconocido, ¿ya? Todos sabían
que aquellos que le trabajaban al pueblo opresor eran mal mirados, eran despreciados, Claro. ¿cierto? Eran hechos aparte, eran como excluidos, lo sabían. Pero aún así muchos, teniendo sus ojos en otros intereses, no les importaba Claro. tomar este camino, ¿ya? A sabiendas tomaban este camino, no era desconocido, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Entonces, como bien decía Pedro, o sea, que Jesús llamara a un personaje de esta calaña, ¿cierto? A los ojos de la élite religiosa, esto era un escándalo, Claro. ¿ya? Porque cualquier relación con una persona así, ¿ya? Era aberrante, ¿ya? Nadie iba a querer a un recaudador de impuestos como aliado, menos como un seguidor. Pero aquí estamos viendo que Jesús hizo añicos todos estos estereotipos, ¿ya? Y lo llama. Vino bueno, Jesús vino a abrir las puertas, no a cerrarlas. Ellos tenían cerradas las puertas, como dice la Escritura. Ellos no podían entrar y tampoco dejaban que nadie más entrara. Pero Jesús no era, o sea, Jesús venía a abrir las puertas, venía a, bueno, y vemos que más adelante lo dice, que, o sea, no viene, ¿verdad?, a hacer tropiezo de nadie, sino que todo lo contrario, Él viene a buscar, ¿verdad?, a pecadores arrepentidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Claro. Entonces, obviamente, hermano, recordemos también que Jesús había hecho de Capernaum su centro de operaciones. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Así Recordemos, ¿cierto?, que él fue criado en Nazaret. Vimos ese episodio cuando en Nazaret, ¿cierto?, lo querían eliminar, ¿ya? Y él se mueve de ahí y viene a Capernaum y este es su centro. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Haciendo de Capernaum su sede, ¿cierto?, su centro de operaciones. Obviamente los rumores de las cosas que Jesús había dicho, de las cosas que Jesús había hecho, se habían expandido. Recordemos que cuando él se va, ¿cierto?, a hacer esta gira por Galilea, ya cuando él sana, limpia a este leproso, ¿se recuerda usted eso? Después de eso nos dice que él vuelve a Capernaum y la gente escucha esto, que volvió. Entonces es ahí cuando llegan todos de nuevo a la casa y ya no dejaban entrar ni siquiera a estos varones que venían con el paralítico. Estaba lleno ese lugar. ¿Ya? Entonces, todos sabían qué es lo que estaba pasando. Todos sabían que algo estaba sucediendo en Galilea y muchos venían de los alrededores, incluso de Judea. ¿Ya? Entonces, Mateo o Leví, como nos dice acá Marcos, sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús. ¿Ya? Había oído de Jesús y lo más seguro es que también se enteró de lo que hizo Jesús con el paralítico, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Vio en él una esperanza que no había visto antes. Vio en él algo que no había visto en otro lugar. Algo estaba despertando en este hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Sí, bien, él sabía algo de Jesús. Pero lo que él sabía de Jesús no se puede comparar con lo que Jesús sabía de él. Amén. Así es. ¿Cierto? Porque al igual que lo que vio en el paralítico, ¿cierto?, que veía a un hombre desventurado, un hombre miserable, a un hombre afligido por el peso de la culpa, asimismo como vio a ese paralítico, también vio a este hombre. Jesús conoce los corazones. No es como nosotros que vemos lo externo. Él ve los corazones. Claro. Toda la escritura se nos hace alusión a eso. Por ejemplo, cuando se envía, ¿cierto?, al profeta a ungir, ¿cierto?, a uno por rey, ¿cierto?, a Israel en la casa, ¿cierto?, de Isaí, que tenía muchos hijos, y él decía, no, este es. Y el Señor le decía, no, ese no es. Este sí tiene que ser. Tiene apariencia. Este tiene cara de ser rey. Este tiene forma de ser rey. No, está pintado para ser rey. No, ese no es. El hombre ve lo que tiene enfrente. Pero Dios mira el corazón y eligió a David. Porque Dios ve el corazón del hombre. Vio a este hombre que se encontraba listo para arrepentirse. Lo ve. Estaba listo. Estaba listo. Entonces ve a este hombre ahí, listo, preparado. ¿Ya? Porque para decirle, ¿verdad?, a este hombre que, bueno, ya saben el currículum que tiene, y para decirle, ¿verdad?, que sígueme.
y que él se levante y lo siga. Yo pienso que él quería puro ir. Pero debido al currículum que tenía, Claro. no podía hacer otra cosa. O sea, si ni siquiera podía entrar en la sinagoga, pues. Quizá en algún momento no le importó, porque viendo el currículum de estos personajes, ¿cierto? Que eran recaudadores de impuestos, lo más seguro es que su amor era el dinero, la riqueza, todas esas cosas, ¿cierto? Pero vemos aquí que ante el llamado de Jesús, él reacciona de inmediato. Vemos una persona no que dice, a ver, pucha, que aquí estoy ganando plata, si me voy contigo voy a tener que dejarlo todo. No, o sea, déjame pensarlo. Espera, déjame poner en balanza si realmente me conviene seguirte o no. Claro. O déjame ir a preguntarle a mi esposa si está de acuerdo, porque si te sigo voy a tener que salir de aquí. Porque, hermano, si en algo podemos ver, porque recordemos que la primera pareja de hermanos que Jesús llamó, ¿cierto? Que era Simón, Pedro y Andrés, ¿cierto? Jacobo y Juan. El Señor también los encuentra a la orilla del mar de Galilea. Y también los llama, ¿cierto? Y les dice que hará de ellos pescadores de hombres. Así Y ellos dejaron todo y le siguieron. Este hombre también iba a hacer lo mismo. También iba a dejarlo todo, sin pensarlo dos veces. Sin pedirle tiempo a Jesús, lo iba a dejar todo. La diferencia, hermanos, de ellos con Mateo, con Leví, es que ellos después podrían volver, ¿cierto?, a sus labores. Y de hecho, más adelante vamos a ver que en un momento vuelven nuevamente a pescar. Pero Leví o Mateo no podía volver a hacerlo, porque aquel que dejaba de ser cobrador de impuestos no podía volver atrás. Voy a hacer una pausa. Nuestro pastor nos dice Mateo, significado del nombre Mateo, ¿ya? Dice regalo de Dios. Eso significa Mateo. Leví, ¿qué significa? Dice el que une a los suyos. O sea, vemos que Leví, el que une a los suyos, y Mateo, regalo de Dios, o sea, Leví, el que une, ¿verdad? Estaba por allá, en otro lado, en la vereda al frente, haciendo un trabajo que lo más probable que, o sea, por el llamado que le hace Jesús y le dice, sígueme, él va, lo más probable es que, como decíamos nosotros, él estaba listo para arrepentirse, ya no quería más. Quería puro ir, ¿no? No quería más seguir cobrando, ya estaba aburrido de esa vida, el dinero no lo llenaba, las riquezas no eran nada para él, estar ahí cobrando todos esos impuestos ya no le era agradable, él se sentía mal en su trabajo. Claro, como habíamos dicho, o sea, Jesús ve en él a este hombre desventurado, ve a un hombre miserable, ve a un hombre que estaba afligido por el peso de su pecado, ¿cierto? Y cuando lo llama, ¿cierto? Él no lo piensa dos veces, a este llamado irresistible, ¿cierto? Esta invitación que le hace Jesús, que no se lo hubiera hecho nadie ahí. Y él, o sea, como decía Pedro, todo lo que controlaba su vida hasta ese momento, ya se dio cuenta de que no tenía ningún sentido. Tenía dinero, tenía poder, o sea, si él quería, tenía ahí a los romanos para llevar a cabo sus cosas, ¿cierto? Los placeres del mundo, todas esas cosas que habían tenido control sobre su corazón, ¿cierto? Quizás por mucho tiempo, pero él se dio cuenta de que el vacío que tenía en su corazón, nada lo podía llenar, ni aunque tenía todo el dinero, ni aunque tuviera todo el poder, aunque tuviera Roma por su ahí en su mano, ¿cierto? A su derecha. Todo lo que quería lo podía tener, pero lo que más necesitaba no lo tenía. Claro, lo único que él deseaba era ese perdón, y bueno, y sabía, ¿verdad? De alguna u otra forma, a lo mejor escuchando, viendo los milagros de Jesús, ¿verdad? Sabía que en Jesús podía encontrar, o era el único que podía proporcionárselo. No había otro, era el único que podía ayudarlo con eso. Claro, como decía, o sea, tiene que haber llegado a sus oídos lo que Jesús había hecho con el paralítico. O sea, si ya los líderes religiosos estaban cavilando en sus corazones, ¿quién es este que dice que perdona pecado y solamente Dios puede hacerlo? O sea, si ya lo estaban cavilando, lo más seguro es que ya salió por sus bocas. Y no solamente por la de ellos, sino de todos los que estaban ahí y que vieron todas estas cosas, porque ellos mismos se maravillaban, que nunca habían visto estas cosas. Y entonces, lo más seguro es que ya todos se estaban enterando, porque ahí corría rápido la... Claro.
todo lo que pasaba corría rápido. Claro. Ya, y eso que no había redes sociales hoy día. Pero Claro. corría muy rápido la información. O sea, imaginémonos, o sea, volvió a Capernaum y ya todos estaban ahí ya, en la casa. O sea, así de rápido. Claro, es que era un personaje público. Imagínate que, no sé, un diputado, un senador o un presidente, ¿ya? Aceptar a Jesús, no sé, sería, no sé, una noticia no solamente de país, sino que sería una noticia mundial. Y sobre todo si esta persona tiene, ¿verdad?, algún currículum parecido al de Leví o a Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él, esta persona que así, que así, que así? Bueno, o sea, solamente Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y la voluntad de Él es, ¿verdad?, que este hombre pertenezca, ¿verdad?, a su reino, que pase a ser hijo. Claro, o sea, podemos decir que él fue excluido de la sinagoga. Pero Claro. fue aceptado por el mismo Dios. Amén. Fue aceptado por el mismo Dios. O sea, en ese momento ocurre algo en él, hermano, que dio un paso tremendo. ¿Por qué? Porque pasó de un lado al otro. Pasó de ser un amante del dinero, por así decirlo, a un amante de Dios. O A un seguidor. Un despreciado, ¿verdad?, del pueblo, a pasar a ser A un amado. a un amado de Dios. O sea, podemos ver también el contraste porque, claro, amante del dinero pudo a lo mejor en algún tiempo de su trayectoria, ¿verdad?, de cobrador de impuestos pudo que haber sido, pero después ya no le empezó a gustar eso. Porque para dejarlo todo de esa forma así, de una, repentinamente... Es que es un proceso. Es un proceso. Entonces él estaba ya listo, preparado, como decía. Dios sabía, conocía el corazón, él sabía que necesitaba ese perdón y Dios se lo entrega, Jesús le entrega le abre esa puerta, ¿verdad?, que él necesitaba para poder, para que su vida fuera cambiada. Y no dudó ni un minuto en decir, sí, yo te sigo, vamos. Y se une, ¿verdad?, el grupo de discípulos que ya estaban con Jesús. Claro, ¿no? Y eso no termina ahí. O sea, esto era motivo de celebración. Ya Claro. que vemos en el verso 15 que nos dice que él hace una celebración, ¿cierto?, en su casa. ¿Ya? El motivo de gratitud, ¿cierto? Hace un banquete en honor a Jesús. ¿Ya? Y en este banquete nos dice la Escritura que había muchos publicanos y pecadores, ya, que también estaban a la mesa, ya. Había publicanos, o sea, otros como él, Claro. que eran cobradores de impuestos también, ya. Y también había pecadores, o sea, las personas que eran más desagradables de la sociedad, sobre todo a los ojos de la élite religiosa, aquellos que eran considerados insalvables, imperdonables por Dios, indignos de arrepentimiento siquiera, estaban ahí, ¿ya? O sea, el principal motivo, o sea, ahí ya nos podemos imaginar de partida que la casa de Leví era grande, porque nos dice ahí que había mucha gente. Claro, Incluso dice aquí que había muchos que habían seguido a Jesús, también estaban ahí, ¿ya? O sea, estaban los discípulos, estaba Jesús, habían publicanos, había muchos pecadores, había gente que había venido siguiendo a Jesús, ¿ya? Entonces, esa casa era grande. Claro, es que de por sí Ese lugar este era tipo de un personas personaje que, pudiente. claro, este tipo de personas siempre tenían grandes, se puede decir mini palacios, donde ellos vivían y estaban ahí con todos sus comodidades, se podría Claro, decir. y alimentos no faltaban, ¿ya? Para todo ahí el banquete ahí, Claro. para todos los que habían venido, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Bueno, estaban todos ellos ahí. Ahora, recordemos que cuando Jesús llama a este hombre, ¿cierto? En el banco de los tributos públicos que habíamos leído en el verso 14, ¿cierto? Habían también ahí unos religiosos. Estaban ahí los fariseos, ¿cierto? Que no faltaban nunca, siempre Claro que estaban en todo, ahí, en habíamos visto todo. a los escribas que estaban metidos ahí, ¿cierto? Y bueno, ellos ven a Jesús, oyen a Jesús cuando llama a este hombre. Y cuando obviamente se dirigen a la casa de Mateo, también van, Es que, pero no entran. claro, es que el llamado, cuando él hace el llamado, ¿verdad? Ellos debieron haber estado ahí. Entonces, y ese llamado, al ser aceptado por
por Leví o por Mateo, ellos quedan, ya ahí ya empieza el Ya tema, quedan ya impactados. impactado, dijo, ¿qué va a pasar? Y que a lo mejor en algún momento, con el gozo, con la alegría de Leví y de Mateo, dice, ya vamos, yo voy a hacer un banquete en la casa. Y invita a Jesús. Y cuando invita a Jesús, invita a todos. Se van todos. Y ellos, estos religiosos, estos fariseos, estos escribas, ¿verdad? Es que esto ya no puede, ya esto es el colmo. Sigámoslo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Y como tú bien decías al principio, ellos se encontraban ahí no para ser instruidos y no para escuchar la palabra de Dios, sino que ellos estaban ahí para buscar alguna acusación o una forma de acusar a Jesús como blasfemo y poder llevarlo a juicio. Por eso estaban ahí. Ellos no estaban porque querían saber que Él era Jesús, no, sino que para Él era un hombre más, no más, y nada más. Un blasfemo. Y ya lo habíamos escuchado en el estudio anterior cuando Él dice cómo es posible, no puede ser que este hombre esté perdonando pecados si solamente Dios perdona. Entonces ya ahí tenemos claro, ¿verdad? Su forma, ¿verdad? De pensar de ello o de creer que Él era Jesús. Yo creo que eso es lo que más les molestó. Porque si ya estábamos viendo, ¿cierto? Que en la escena con el paralítico, ¿cierto? Que fue antes de este acontecimiento, Él se estaba mostrando a sí mismo como Dios. Uh-huh. Porque los escribas entienden cuál es la alusión que Jesús estaba haciendo al decirle a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Solamente Dios puede hacerlo. Ellos entendieron que se estaba haciendo a sí mismo como Dios. Claro. ¿Ya? Pero ahora estamos viendo que si Él se estaba haciendo a sí mismo como Dios y que ahora está con estos publicanos y con estos pecadores a la mesa, comiendo con ellos, ¿ya? Porque el comer con alguien era una señal de aceptación, era una señal de amistad. ¿Ya? Claro. Entonces, estando con ellos, o sea, esta pregunta usted no piense que ellos la hacen porque por curiosidad, sino que la hacen por desprecio. Cuando ellos le dicen a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Claro. No lo dicen por preguntarle, no lo hacen por curiosidad, sino porque lo despreciaban. Claro. ¿Ya? O sea, este que dijo que es Dios, ¿ya? Con lo que estaba diciendo, solo Dios puede hacer perdonar pecados, y ahora está con estos metidos acá. ¿Qué es esto? Era inconcebible, era un escándalo. Claro. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? En el verso 17 vemos que ante la crítica, ¿cierto?, de estos religiosos, Jesús se defiende su proceder y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso es real. Amén. Jesús usa, ¿cierto? Dice estas palabras que obviamente los que estaban ahí lo entendieron. Y nosotros también lo entendemos. Cuando uno realmente sabe que está enfermo, cuando ya no se las puede, uno de repente es duro, no quiere ir. ¿Cierto? Pero cuando ya sabe que esto ya va grave, que necesitamos a alguien que nos pueda ayudar, ¿cierto? En este caso, cuando estamos enfermos, los médicos, vamos, ¿cierto? Para que podamos tener alguna solución. Lo mismo acontece en lo espiritual. Aquel que reconoce su bancarrota espiritual, aquel que sabe que las cosas no están en sus manos, sino que necesita misericordia, necesita perdón, necesita un Salvador, viene a Él. Claro, y también podemos ver aquí el amor de Dios, porque no solamente, ¿verdad?, está hablando sobre algo, una sanidad, ¿verdad?, de enfermos, uno lo podría llevar a lo físico, Claro. sino no solamente Dios quiere que nosotros estemos bien con Él, sanos, ¿verdad? Él nos quiere sanos a nosotros, pero no solamente físicamente, sino que también hay una sanidad espiritual dentro de todo esto, que es lo más importante, que es la sanidad espiritual. La física, ¿verdad?, también es importante para el hombre para poder hacer sus cosas, pero la sanidad espiritual es la que Dios quiere en todo el hombre. Esa es la sanidad que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Entonces vemos cómo Dios también se preocupa, ¿verdad?, y quiere que sus hijos estén sanos. No solamente físico, sino que completamente sano, físico y espiritualmente. Claro, hace ejemplo, ¿cierto?, de esto que es de entendimiento común, ¿cierto? Aquel que está enfermo,
que reconoce que necesita médico, va al médico. Ujú. Es algo de conocimiento común. Lo mismo sucede en lo espiritual, como bien Claro. dices tú, ¿ya? Entonces, en otras palabras, le está diciendo, ¿cierto? Al decirle también, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿ya? Le está diciendo que su misión no estaba dirigida a aquellos que creían que eran justos, a aquellos que eran autosuficientes, que creían que eran tan justos, hermano, que ellos no necesitaban el perdón de Dios, ¿ya? No venía enfocado a ellos, sino que él más bien venía, ¿cierto?, a aquellos que reconocían que eran pecadores, Claro. aquellos que reconocían que necesitaban un Salvador, ¿ya? Porque los primeros, creyendo que están sanos, creyendo que están bien, no se ven a sí mismos como alguien que necesita que Dios lo perdone, porque se ven a sí mismos como que están bien. Pero aquel que reconoce que está mal, que tiene el peso de la culpa, que reconoce que está en bancarrota espiritual, ¿cierto?, es diferente. Claro, porque el requisito que Dios pide al hombre es que sea pecador, porque Él Que quiere. reconozca, porque todos somos pecadores. Claro, ese requisito a nosotros nos permite, ¿verdad? Nos califica la necesidad de tener un Salvador, la necesidad de tener a Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que nos limpia del pecado y es el que los sana, ¿verdad?, del pecado, el que nos sana de esta enfermedad, de este mal, de esta infección pecaminosa, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Pero Él quiere estar ahí, quiere sanarnos, y esa es la condición perfecta para el hombre para poder venir a Jesús, ¿ya? Esa condición pecaminosa, porque ahí es donde Él quiere Claro, entrar. claro, y Él es el gran médico del alma Claro. del hombre. Porque, ¿qué médico, hermano, dígame usted, que si viene un enfermo a él, le va a decir, no te acerques a mí, porque me vas a contagiar tu enfermedad? No sería médico, ¿cierto? Eso es prácticamente lo que ellos estaban haciendo aquí. O sea, ¿cómo tú estás con los pecadores? Jesús, el gran médico de las almas, tenía que estar ahí, porque era el único que les podía ayudar. Es el único que nos puede ayudar. Claro, tú bien lo dices tú, o sea, un médico va donde el enfermo ve la condición en la que se encuentra y da un diagnóstico para que ese enfermo se recupere, ¿verdad? Él tiene que ir a ver a su paciente. Jesús hace lo mismo, Jesús viene al hombre, viene a donde está el enfermo, donde está la necesidad, ¿verdad? Donde hay muchos que están enfermos, somos todos los que estamos enfermos. Todos estamos enfermos, pero hay dos posiciones, se podría decir. Uno, aquel que reconoce que está enfermo, como bien decías tú, el que está en bancarrota espiritual. Y el otro que dice que no necesita a Dios porque ya lo tiene todo. ¿Entiendes? Son dos veredas diferentes. Entonces, aquí las podemos ver claramente en esta escritura, las dos veredas, ¿verdad? Tenemos por un lado a Leví, Mateo, un recaudador de impuestos, y por el otro lado podemos ver a estos publicanos y fariseos, estos religiosos, ¿verdad? Sí. Que están ahí constantemente buscando no la verdad, sino que buscando agraviar, se podría decir, ¿verdad?, al otro, que en este caso era Jesús, para poder condenarlo, para poder darle alguna condena. Claro, hablando de esas dos veredas que dices tú, por ejemplo, podemos ver a ese Leví, ¿cierto?, en el banco de los tributos públicos, apartado, ¿cierto? Y acá Jesús, ¿cierto?, con esta multitud que estaba oyendo sus enseñanzas, y que en medio de esa multitud estaban estos religiosos, ¿cierto? Pero si bien los religiosos estaban ahí en medio de la multitud, cerca de Jesús, oyendo sus enseñanzas, pero Jesús no los llama a ellos, no les dice a ellos, síganme, aunque ellos profesaban que estaban de parte de Dios, ellos profesaban servir a Dios, recordemos eso, ¿ya? Pero por fuera tenían apariencia de piedad. Más adelante, Jesús varias veces tiene enfrentamientos con ellos, y les citan en una ocasión cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. ¿Cierto? Leví estaba lejos, podríamos decirlo de esa forma, no estaba ahí en medio de esa multitud, pero sí quería estarlo, ¿ya? Así es. Entonces, tomando en consideración estas dos veredas, podemos ver a estos hombres religiosos, podemos ver a Jesús en medio, yo lo veo así, y allá a Leví por el otro costado. Estos religiosos diciendo, no, o sea, yo no voy a él, porque yo necesito perdón de Dios, porque yo soy justo delante de Dios.
en su propia mente. Porque la Escritura dice que todos somos malos, todos somos pecadores. Claro. No hay ninguno bueno, solamente Dios. ¿Ya? Pero ellos a su vista eran considerados justos. Entonces eran como estos que decía Jesús, que solamente los enfermos ven la necesidad de médico, los sanos, aunque lo decía, podríamos decir que lo decía irónicamente. Irónicamente, claro. ¿Cierto? No he venido a buscar a justos, lo decía irónicamente. ¿Cierto? Porque ellos a sí mismos se veían como justos. Sí, con Romano dice que no hay uno, no hay ni uno, nada, no hay ni uno que sea justo. Claro, entonces ellos se veían así, entonces no veían en ellos la necesidad de que tuvieran que buscar el perdón de Dios, entonces no venían a Jesús. En cambio, ese hombre que estaba en la otra vereda, lo más seguro es que se sentía indigno de poder acercarse a él. Claro, así es. Lo más, sí. Y vemos ahí, como decías tú, a Jesús y aquí ambas veredas. Uno que reconoce su condición, que tenía el peso de la culpa, que sabía, porque como les decíamos delante, era de conocimiento público que aquel que trabajaba para Roma era un traidor, considerado extorsionador, ladrón y todas esas cosas que habíamos dicho anteriormente. Él sabía. Y lo más seguro es que cada uno de los compatriotas se lo hacía saber día a día. No se lo decían de labio porque a lo mejor, como estaba con Roma, estaban ahí los soldados, pero con una mirada. Hay muchas miradas que dicen muchas cosas. Por eso Dios busca a aquellos que reconocen su pecaminosidad. Busca a aquellos que claman por misericordia y que dependen totalmente de la gracia divina. Claro, Él no había venido, ¿cierto?, a llamar a estos que se creen justos, que se creen buenos a sus propios ojos, que son legalistas, que son hipócritas, ¿cierto?, a su reino. Sino que había venido a llamar, ¿cierto?, a aquellos que reconocían que eran rechazados por Dios. De hecho, podríamos decir que estos que se creían santos, ¿cierto?, estos que se creían perfectos, están peor que estos cobradores de impuestos, que estos pecadores que estaban comiendo ahí con Jesús. Claro. Porque por último los publicanos, los pecadores que se nos dice acá, y que se nos marca pecadores, o sea, los indignos, los impuros, los que no merecían salvación, sabían que eran pecadores, sabían que no tenían perdón de Dios, sabían que eran rechazados, ¿cierto? Pero veían en Jesús una esperanza. En cambio los otros se creían los únicos aceptados por Dios. En la oración del publicano y el fariseo podemos ver la condición del ahí fariseo. Ahí hay un ejemplo del fariseo. La parábola del publicano. Claro, porque ahí vemos esa oración que nos enseña, ¿verdad?, cuál era el corazón del publicano realmente. O sea, él estaba orando para él mismo. O sea, gracias, Señor, porque yo no soy como mis hermanos. Yo no llegué aquí, ¿cierto?, porque yo andaba fumando, porque yo tomaba, porque yo maté, porque yo esto otro. Yo soy diferente a todos estos. Gracias, Señor. Claro. ¿Cierto? Como dándose gracias a él mismo. ¿Sí? Y vemos la otra vereda de este publicano que ni siquiera quería acercarse, mirar ni acercarse, ¿verdad? Porque él en su corazón decía que era indigno de poder estar ahí. Entonces, vemos las dos veredas en esa oración y aquí la podemos también utilizar porque ahí vemos, ¿verdad?, las dos veredas. Vemos estas dos veredas, ¿ya? Entonces, el mostrar misericordia a esta gente vale mucho más que ofrecer caros sacrificios, como está escrito ahí en Mateo 9:13. Claro, porque ahí, Mateo, ¿quién más lo iba a decir? Claro. Si él era el personaje que estaba aquí, el personaje que estaba ahí en disputa, por él los religiosos estaban en contra de Jesús en este momento, él estaba ahí. ¿Y él qué dice? Que Jesús añade, ¿cierto?, en esta porción de la Escritura, ya les dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Yo lo busqué acá en la otra traducción, la traducción al lenguaje actual, que dice así: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Mejor, está más claro. O sea, no hay nada más que agregar. O sea, nada de sacrificio. O sea, lo que el Señor quería era su corazón. El corazón. El ritualismo vacío aquí no... O sea, si hablamos de sacrificio, ellos ahí los cumplían todo, ¿ya? Pero
¿de qué sirve, cierto? Todas esas cosas, si el corazón era lo que Dios quería. Si no hacían las cosas por amor a Dios y obediencia a Él. ¿Ya? De hecho, más adelante vemos que Jesús les dice, sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cierto? Se muestran blancos, relucientes, perfectos, intachables. Pero por dentro están llenos de huesos muertos. Así es. ¿Sí? No había vida en ellos. ¿Ya? Se veían a sí mismos como perfectos, pero ante los ojos de Dios nada se oculta. De hecho, vemos, ¿cierto? Más adelante el tema de la higuera. La higuera cuando lo compara con la higuera estéril, claro. ¿Ya? Podemos ver cómo... Entonces, acá dice un comentario, el Señor les estaba diciendo, es de la perfecta palabra de Dios y no de las equivocadas palabras de hombre de lo que ustedes deben preocuparse. Y la palabra nos llama a ser misericordiosos, perdonadores, no críticos y condenatorios. Esta cita que Jesús, que Mateo nos dice que Jesús les dijo también acá, era de conocimiento de ellos. Era de uno de los profetas menores, Oseas 6:6 de esta cita cuando le dice misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Ya? O sea, ahí vemos en el contexto, ¿cierto? Esta esposa que le era infiel, ¿cierto? A Oseas, constantemente le era infiel y constantemente, ¿cierto? Vemos a un Oseas perdonador, a un Oseas misericordioso, ¿cierto? Que era una imagen, ¿ya? Esta mujer que era infiel, ¿cierto? A su esposo, era una imagen de Israel, que era infiel a Dios, ¿cierto? Y Dios era representado por Oseas, que constantemente la estaba perdonando, ¿cierto? Que estaba perdonando esa infidelidad y le estaba brindando amor, perdón, ¿cierto? Misericordia. Lo mismo que él quería en ese entonces, ya que él le estaba brindando misericordia a su pueblo, a pesar de sus infidelidades, a pesar de su idolatría, él los quería perdonar. Él extendía su amor, ¿ya? De esa misma forma con que él le brinda ese amor, ya, a su pueblo, él también quería que procedieran con los demás. ¿Ya? Porque todo ritual, toda ceremonia es vacío, como les decía, si realmente no hay un corazón que esté humillado por Dios. ¿Ya? Porque Dios no se complace de la rutina o la actividad religiosa, hermanos, si el corazón de uno está apartado de él. Así es. Estaríamos entrando en la misma categoría de estos religiosos. Claro. Hay que tener cuidado con esas actividades religiosas que pensamos que con eso basta. Con eso basta, o que de repente nos ponemos bien religiosos en ese sentido. La religión, más que nada, hay un legalismo ahí en la religión que te aparta de Dios, el querer hacer cosas, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad?, ciertos ritos religiosos, pero volvemos a Oseas 6. Los ritos vienen siendo sacrificios que Dios no quiere, sino que lo que quiere es misericordia y conocimiento de Él. O sea, claro. porque los holocaustos, ¿verdad?, sí lo harían. O los rituales y sacrificios sí lo harían, pero Él no quiere eso. Él quiere misericordia. Él quiere el corazón del hombre, el corazón, en primer lugar. Eso es lo que quiere. No solamente labios que profesen su nombre, no solamente un ritualismo vacío. Claro. Él quiere el corazón del hombre. Y de ahí, de lo que brota hacia afuera, es agradable delante de Dios cuando uno hace las cosas por amor a Dios, ¿cierto? Y en obediencia. Es que claro, que ya ahí Dios está haciendo algo en mi vida y ya Él es el que está siendo reflejado en mí, y yo estoy haciendo lo que Dios, ¿verdad?, hace, sabe, y mueve, ¿verdad? Mueve a misericordia, nos mueve a misericordia, ¿verdad? Y nos mueve también al conocimiento de Dios mediante su palabra. Claro, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le conozcamos cada vez más. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo acá. O sea, cuando le dice, id y aprended lo que significa, tiene que haberle dado en los cachos. Porque era algo que ellos tenían por sabido. ¿Ya? Lo tenían por entendido. Hasta los escribas ya lo habían... ¿Cuántas veces? Claro. Pero le dice, id y aprended. O sea, que lo que Dios realmente quiera es que lo conozcan a Él.
¿Ya? Y si realmente lo empezamos a conocer, nos damos cuenta de que Él es un Dios misericordioso, como nos da la cita acá en Oseas. Misericordia quiero. Él no quería que, como bien decíamos, o sea, Jesús, el gran médico de las almas, teniendo ahí a toda esa cantidad de pecadores enfermos por el pecado, ¿cierto? Ellos prácticamente le están diciendo, ¿qué haces tú ahí con ellos? O sea, el único que los podía ayudar era Jesús. Pero le estaban diciendo a ese gran médico que no podía estar con ellos. Claro. Pero Jesús sabía que tenía que estar ahí. Porque es el único que puede llegar y trabajar y transformar el corazón del hombre. Amén. ¿Ya? Entonces, con todo esto le está diciendo, o sea, si ustedes realmente conocieran a Dios, se darían cuenta que Dios quiere misericordia. Claro. Amén. Que eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a buscar, ¿cierto?, lo que se había perdido. Así es. Y aquí ya encontró a uno. Unos cuantos. Claro, pero aquí, centrándonos, ya encontró a alguien que estaba siendo echado, ¿cierto? Pero obviamente aquí vemos, ¿cierto? Y lo hemos visto, Dios aborrece el pecado. Dios no tranza con el pecado. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en claridad, en plenitud, porque Dios el Padre permite que el sufrimiento de su Hijo y que aún fuera clavado en la cruz, ahí vemos el pago por el pecado. Que incluso Él llegó a clamar, ¿cierto?, en ese momento, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue porque Él cargó por nuestras culpas, por nuestros pecados, ¿cierto? Claro. Él no tranza con el pecado. Por eso es que Él llama al arrepentimiento. Es un requisito, como bien decías tú delante. Claro. O sea, claro. Es la condición perfecta del hombre para acercarse a Dios. Poner toda la confianza, toda nuestra fe en Jesucristo. Amén. Claro. Y aunque en ese momento, hermano, aunque en ese momento Mateo no tenía, ¿cierto?, la claridad que nosotros tenemos hoy en día, él igual dejó todo y le siguió a él. Amén. No se pudo resistir a este llamado. Así es. Dice aquí MacArthur, Mateo perdió una carrera, pero ganó un destino. Perdió sus posesiones materiales, pero ganó una fortuna espiritual. Perdió su seguridad temporal, pero ganó vida eterna. En uno de sus más bellos poemas, Amy Carmichael escribió, le oí llamar, sígueme. Eso fue todo. Mi oro perdió el brillo. Mi corazón se fue tras él. Me levanté y lo seguí. Eso fue todo. ¿No lo seguirías si oyeras que te llama? Amén. ¿No lo seguirías si oyeras que te ama, que te llama, que te ama? Hermano, o sea, recordando, y lo llevo a usted, a ese momento, cuando usted sintió el llamado de Cristo. ¿Cómo estaba usted en ese momento? ¿Cómo estábamos nosotros? La misma Escritura nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Con su sola voz, Él nos despierta. Amén. Ante su voz, Él nos resucitó. Ante su voz, Él nos dio vida. Amén. O sea, ¿no lo seguirías si oyeras que te llama? Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Y que nos ayude, ¿cierto?, a estar confiando día a día en Él. A no caer, ¿cierto?, en esta otra vereda del legalismo, ¿cierto? De la religiosidad. Claro, de estar haciendo acepción de personas, de creernos con la autoridad, de decir, no, es que estos son insalvables, este no merece el perdón de Dios. Nosotros no sabemos. No, incluso hasta la soberbia de repente que sí, llega de repente y puede hacer estragos también en nuestra vida, de creer que yo sé más que el otro. También. Y que el otro, ¿por qué no sabe? Eso también es algo que un tipo de orgullo que también va dañando, ¿verdad?, mi comunión con Dios. Así es. Entonces, tener cuidado también con eso, o sea, no llegar a ese extremo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros estamos como seguidores de Jesucristo, estamos ahí al lado, ¿verdad?
del médico, el médico de almas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los templos que están al lado ayudando ahí al médico, ¿verdad? Al doctor, para que pueda, presentándole, ¿verdad? A los enfermos, este tiene esto, este tiene otro X, para que usted, doctor, ahí lo... ¿ah? Los técnicos. Claro, los técnicos de enfermería, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, no haciendo tampoco excepción de personas, como dices tú. O sea, si Dios dice que vino a los enfermos, y si nosotros sabemos, ¿verdad? Y los hermanos también saben que todos, ¿verdad? Todos venimos con esa condición pecaminosa en nuestras vidas y todos necesitan a Dios. ¿Verdad? No deberíamos estar haciendo ningún tipo de selección, se podría decir, de almas o de hombres para que no conozcan a Dios. Claro, y aquí, por ejemplo, podemos ver claramente con Mateo, Leví, ¿cierto? Que él, al sentir esto que estaba viviendo, ¿cierto? Él invita, y no hace excepción de personas, que lo que Jesús había hecho en él, también lo podía hacer con otras personas. Y ahí es que en su casa, ¿cierto? También llegan, ¿cierto? Más publicanos y otros considerados pecadores. O sea, él no estaba haciendo excepción. Si Jesús había tocado su corazón, también lo podía hacer con los que estaban ahí. Dice aquí, Jesús es el doctor perfecto para sanarnos de nuestro pecado. Él siempre está disponible. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Él provee la cura completa y más encima, Él paga la cuenta. Y eso, o sea, Él siempre está disponible. Hoy en día, para poder tener una hora médico, uno necesita algo urgente, a uno le dan una hora a fin de año o al otro año, si es que alcanza. Lo dejan en lista de espera si está en el sector público, para poder encontrarse con el médico, ¿cierto? Porque ahora el médico no viene a la casa, a menos que uno tenga dinero, ¿cierto? Viene a la casa. Pero aquí vemos a Jesús, que Él vino a los enfermos espirituales. Bajó. Él vino, Bajó, y siempre hace un diagnóstico perfecto. No como hoy en día, que de repente nos diagnostican una cosa, otra cosa. Jesús no se equivoca. Y dice que el problema del hombre está en su corazón. Y Él vino a eso, a curar. El único que puede llegar ahí, el único que puede trabajar ahí. Él provee esta cura completa, ¿cierto? Y además Él pagó la cuenta. Y no solamente física, porque aquí estamos viendo una sanidad espiritual. Y anteriormente estábamos viendo una sanidad física del paralítico. Pero y también algo más profundo que era, ¿verdad?, el perdón de pecados, que aquí ya es como que lo aclara más con Leví, con Mateo. Claro, porque el paralítico no solamente estaba imposibilitado de venir físicamente, también lo estaba espiritualmente. Claro, y Leví también estaba como paralítico, estaba también como imposibilitado. Ya sus mismos hermanos, su mismo pueblo ya lo había, ¿verdad?, sacado de todo lugar. Él no tenía permiso para acercarse a ninguna parte, y también el mismo pueblo, ¿verdad?, se le había dado la orden de que tampoco podía recibir ningún tipo de limosna de esta persona. Los mendigos podían recibir. No se podían juntar con ellos, ¿verdad?, por su condición, ¿verdad?, en lo que ellos servían. Entonces, de alguna u otra forma, este hombre estaba paralítico, estaba vivo, ¿verdad?, pero no podía moverse de su lugar. Y él quería puro poder salir y ser libre. ¿Y quién es el que viene, ¿verdad?, a hacerlo libre? Jesús. Amén. Y solamente cuando le dice, sígueme. Lo único que le dijo. Sígueme. Nada más. Y este hombre no dudó un segundo, dejó todas sus cosas. Aunque lo dejó todo. Pero lo único que no dejó, podríamos decir, fue su pluma. Porque después esas habilidades que él aprendió, lo ordenado, ¿cierto?, que aprendió, ¿cierto?, siendo recaudador de impuestos, él lo utiliza, ¿cierto?, en su evangelio. Ordena de una forma, pero espectacular, cada una de las enseñanzas de Jesús ahí. Hay un punto importante también ahí, hermano. El llamado de Dios, cuando usted acepta el llamado de Dios y lo sigue, ¿verdad?, todos esos dones que usted tienen, sí, usted los utiliza ahora, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí Mateo, Leví, ¿verdad?, usa ese don, ¿verdad?, Claro. para poder dejarnos, ¿verdad?, un registro de lo que sucedió, ¿verdad? Sí. Entonces, esos dones en las manos de Dios se hacen oro.
porque Dios hace todo nuevo. Claro, entonces ahora cada vez que usted abra su Biblia en el Nuevo Testamento y vea a Mateo, ya ahora puede ver realmente a este hombre que antes, ¿cierto?, era de esta forma, pero en las manos de Dios, en las manos de Jesús, fue transformado en alguien útil en sus manos. Porque para él no hay imposible. Y hay ¿cierto? también se podría decir, otro tipo de personas. Por ejemplo, estuvimos siempre viendo gente pobre, ¿verdad? Gente que estaba desvalida, gente que necesitaba limosna, ¿verdad? ¿Y qué tal con los ricos? ¿Qué pasa con los ricos? Aquí hay un rico. Aquí hay una persona que tenía dinero, que tenía todo en su vida. También Dios nos deja una enseñanza, ¿verdad? Yo me acuerdo del apóstol Pablo, cuando decía él, lo estimo todo por basura, por amor de Jesús. Y aquí vemos a alguien que también estima todo por basura, por seguirlo a él. Claro. O sea, ve a alguien que realmente vale mucho más que lo que él había obtenido. Amén. Pero esas las cosas, obviamente, es Dios trabajando en el corazón del hombre, porque también vemos a otro rico, ¿cierto? Que es el joven rico, claro, que él también se fue, no claro. fue capaz de... Su corazón estaba en otro lugar, en las riquezas, no estaba separado, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ayude, ¿verdad? En las condiciones nosotros la encontremos, porque no solamente podemos estar apegados a la riqueza, sino que también podemos estar apegados a lo material, podemos estar apegados, ¿verdad? No sé, al trabajo, podemos estar apegados a tantas cosas, al alcohol, a la droga, ¿verdad? Que no nos deja, ¿verdad? Y no nos va a dejar nunca, ¿verdad? Seguir y poder dejarlo todo por Jesús, si no es por, ¿verdad? La voluntad, ¿verdad? De Dios, de que todos puedan venir a Él. Cada vez que venimos a la Escritura y contemplamos a Jesús, nos damos cuenta de cuán pecaminosos somos y cuán misericordioso, cuánto amor y paciencia tiene Él. O sea, realmente algo de lo cual nos tendríamos que estar agradecidos día a día. O sea, de Él solamente resplandece santidad, resplandece bondad. O sea, siendo este Dios encarnado, o sea, si alguien sabe de humillación es Él. Yo, por ejemplo, delante andaba en la feria y yo veía en la parte de los cachureos, cuando hay puestos, ¿cierto?, que están llenos de cachureos. Y hay personas que se dedican, ¿cierto?, a adentrarse en estas cosas que a la vista de cualquiera son inservibles, ¿cierto? Pero hay personas que llegan, ¿cierto?, y empiezan a buscar algo ahí. Yo decía, claro, porque quizá nosotros estábamos muertos en delito y pecado, ¿cierto? Estábamos podridos, no teníamos ningún tipo de esperanza, inmundicia total, putrefacción total, pero vino el Hijo de Dios, ¿cierto? Y vino igual, aunque Él no era pecador, pero vino a estar aquí en medio de los pecadores, ¿cierto? Porque los vino a salvar, Amén. ¿cierto? Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Y yo veía ese ejemplo y yo de un momento dije, la gente que le gusta cachurear, pero después como que fácil. Decía, cualquiera hubiera dicho, ¿qué iba a salvar Dios a ella? O a tal, ¿cierto? Pero Él vino a buscar. Sí. Yo también en medio de este mundo, ¿cierto? Sí, estuve viendo, te compartí un video del hermano G. Ávila, ¿te acuerdas? Que uno de repente piensa que hay ciertas personas que no tienen que estar en el infierno, y créame que cuando estemos con el Señor nos vamos a sorprender la gente que a lo mejor pensábamos que no iban a estar ahí y están ahí. No conocemos la misericordia de Dios, pero no sabemos hasta dónde llega. Dios hace misericordia con quien quiere. Cuando quiere y como quiere. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos que hoy nos pudo acompañar. Darle gracias al Señor por dar y entregar ese querer y ese hacer de anhelar y buscar, ¿verdad?,
la verdad, la palabra de Dios Amén. en sus vidas. El Señor sea bendiciendo enormemente la vida de cada uno de mis hermanos y de los amigos y vecinos que pasen por aquí, ¿verdad? Por esta transmisión. Sea el Señor dándole, ¿verdad? Ese amor, esa comprensión en sus vidas, en su corazón, que puedan conocer a Jesús, que puedan introducirse más y más en las Escrituras y puedan buscar, ¿verdad? Esa misericordia de Dios. Claro, Él no es alguien indiferente. Eso es lo que queremos dar a entender. Es alguien que se compadece de la necesidad del hombre. Él no hace oídos sordos, ¿ya? Él sabe las dificultades que estamos atravesando, sabe las cosas que podemos tener en nuestro corazón, las dificultades que estamos atravesando. Él las conoce. Amén. Pero quiere que nosotros confiemos en Él. Quiere que depositemos nuestra confianza en Él. De que es Él el que tiene todas las cosas en sus manos. Nosotros no tenemos nada en nuestras manos. El futuro no está en nuestras manos, pero sí en las manos de Él. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor, ¿cierto? Por esta palabra que nos dio el día de hoy. Amén. Que nos da aliento, ¿cierto? Así es, ¿no? Y que aquellos que hemos experimentado, ¿cierto? El ser llamados por Dios, podemos reconocer, ¿cierto? Que como decía Pablo, o sea, de los pecadores, yo soy el primero. Amén. Pero como pecador, Él me dio vida. Amén. Y que la gloria sea a Él. Amén. Porque Él transforma la vida del hombre. Es el único que lo puede hacer. Amén. Amén. Así que En Él puede, hay esperanza. así que puede irse confiado, ¿verdad? Y puede buscarle. Él no está lejano. Amén. Él está presto. Puede irse confiado, ¿verdad? Ahora puede ir confiadamente a Dios como pecadores que somos, pedir perdón por sus pecados y darle gracias a Dios por la misericordia enorme que tiene con los hombres, porque la puerta está abierta todavía. Amén. ¿Ya? Y gracias a Dios por eso que tenemos la oportunidad de poder venir a Él mediante Jesucristo, ¿verdad? Amén. Nuestro Señor y Salvador, de poder pedir perdón por nuestros pecados. Así que el Señor les sea bendiciendo enormemente en sus vidas, en su caminar como cristianos, en la búsqueda constante y diaria de este Dios maravilloso que es Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a estar orando, como dijimos al principio, vamos a estar orando por la mamita de nuestra hermana Miriam. Vamos a estar orando y vamos a buscar acá dentro de los comentarios si hay alguna otra oración que tengamos que ver. A ver. Nuestro pastor Raúl dice, esa chusma, decían los fariseos, santurrones para describir a la gente con la que Jesús comía. La yuma. Aquí está nuestra hermanita Miriam, ¿verdad? Por la mamita. Recordándonos, sí, hermanita Miriam, nosotros al principio dijimos y que íbamos a estar orando por su mamá al término de la transmisión, así que eso ya lo tenemos tallado ya, ¿sí? Y más abajo dice, Ahí. ya en pido oración por mi mamita que También mañana es la misma. es la misma, sí. Sí. La Vamos a hermana estar orando por Anita su María la hermana Anita, ¿verdad? Sí, vamos a estar orando ahora por su mamita, ¿ya? A nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Anita que están pidiendo oración por su mamita que por la operación que... claro, va a ser operada, ¿ya? Mañana la operan, dice acá, y claro, para que Dios ahí guíe, ¿verdad? Vamos a estar orando entonces por esa petición. ¿Puedes estar orando por la Amén. petición? Y después yo oro por este. Amén. Amén. Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, Amén. para darte gracias, Señor, por tus misericordias, darte gracias, Señor, por tu palabra, que nos insta en cada momento a seguir confiando en ti, que no eres aquel, Señor, que hace oídos sordos, sino que eres aquel, Señor, que ve a las multitudes con compasión, Amén. que ve, Señor, la real necesidad del hombre. Por eso, Dios mío, ¿a quién iremos sino a ti? Es por eso, mi Señor, que te rogamos en este momento por la mamita, Señor, de mi hermana Miriam, Señor, y mi hermana Anita, Señor. Te rogamos para que sea usted obrando en la señora Irma, Señor, Amén, sea usted sí, guardando Señor. su vida, sea usted protegiéndola, Señor, sea usted guiando, Dios mío, a esos médicos que han de tratarla, Padre amado. Te ruego por todo diagnóstico, te ruego, Dios, por todo procedimiento, que no sea en las manos de ellos, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de ellos.
Rogamos para que seas tú preparando todo y que todo obviamente se haga conforme a tu voluntad y que se haga para la gloria de Dios, Señor, porque muchas veces queremos pedirte las cosas quizás porque pensamos que puede ser de la mejor manera, Señor, la forma en que la ideamos, pero confiamos en ti, Señor, que de la forma en que tú lo hagas, Señor, esa forma, Señor, va a ser la oportuna, va a ser la conveniente, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, porque eres tú, Señor, el que tiene todas las cosas en sus manos. Eres tú el que tiene todo poder y autoridad sobre lo visible y sobre lo invisible. Eres tú, Señor, el que cuida de las almas de los hombres, el que tiene de cuidado de nosotros, Dios mío. Es por eso que la encomendamos delante de ti. Ten misericordia de ella y ayúdala, Dios mío, en este procedimiento. Se haga tu voluntad, guarda su corazón. Te rogamos por sanidad física, por favor, pero también por sobre todo, Dios, te rogamos para que ella tenga una sanación espiritual. Amén. Por favor, que ella pueda deleitarse en tu presencia, que en sus días de ancianidad, Señor, ella pueda deleitarse en tu presencia, pueda confiar en ti, a pesar, Señor, de lo porvenir, saber que su futuro, Señor, está seguro en ti. Amén. Así que todo lo dejamos en tus manos, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, Amén. pero también eres un Dios sabio. Amén. Eres sabio, Señor. Amén. Así que lo dejamos todo a tu completa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar orando también por la mamá de mi suegra, la abuelita Julia, que también está con problemas, está en la clínica. Está en la clínica, tiene unos exámenes, así que le pedimos a los hermanos que nos acompañen en esta oración y también en la oración de término que va a ser a continuación. Padre, seguimos delante de tu presencia para poner delante de ti, Señor, a Julia, Señor, la abuela de mi esposa, Señor. Seas tú bendiciendo su vida, Señor. Seas tú acercándote, Señor, a la vida de esta Amén. anciana, Señor, ya que se encuentra delicada de salud, Señor, que se encuentra complicada de salud, mi Dios, tú la conoces. Tú sabes de quién hablamos, Señor. Seas tú, Señor, ayudándole a que su salud sea, Señor, restaurada. También, Señor, que su salud espiritual, Señor, sea restaurada también, Señor. Que pueda llegar, Señor, a conocerte, que pueda llegar, Señor, a confiar en ti y a entregar su vida de completo a ti, Padre amado. Amén. Ese es nuestro deseo, Señor, que esta alma sea salva, Señor, para tu gloria, Padre eterno. Amén. Por eso que oramos por ella, Señor, para salvación y para sanidad tanto física como espiritual. Señor, seas tú guardándola en el lugar que se encuentre. Señor, seas tú ayudando también a los doctores que la atiendan, Señor. Seas tú guiando, ¿verdad? Señor, sus manos. Seas tú guiando, Señor, a estos doctores para que todo examen, Señora, y todo procedimiento, Padre amado, sea el correcto en tus manos, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por Irma. Te damos gracias, Señor, por Julia. Y queremos, Señor, que tú seas el glorificado en estas dos oraciones y en estas dos mujeres, Señor. Amén. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias de esta misma manera por esta transmisión que hoy tú has permitido, Señor, que podamos realizar, Señor, de este lugar. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que ha estado atento, Señor, con su oído, Padre amado, para escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado. Permíteles también a ellos que puedan en su corazón guardar tu palabra, que pueda ser de edificación, Señor, para su vida cristiana, Padre amado. Amén. Seas tú afirmando sus pasos, seas tú bendiciéndole en la situación que se encuentren, Señor, ya sea enfermedad, Señor, ya sean pruebas, sean problemas tanto matrimoniales, Señor, problemas laborales, Señor, financieros, todos, Señor, seas tomando tú el control de cada uno de mis hermanos, Amén. Señor, y de aquel amigo que pase por aquí también, Señor, sea su corazón tocado por tu bendita palabra y por tu amor eterno, Señor. Seas tú siempre el glorificado en todas las cosas, Señor, y ayúdanos a hacer más de ti y menos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y glorifícate tú, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti en nuestras vidas, Señor. Así de esta manera también te pedimos, Señor, por el hermano que va el día jueves, Señor, a traer el devocional. Y así también, Señor, por el predicador del día domingo, Señor, Amén. seas tú bendiciéndole enormemente, Señor, ayudándole desde ya, Señor,
para que haya ese querer y ese hacer en su vida, Señor, ese anhelo y esa búsqueda constante de ti, Señor, para que lo predicado sea de ti, Señor. Amén. Que seas tú, Señor, el que utilices a estos hermanos, Señor, para que tu palabra, Señor, corra por todos lados, Señor, y llegue, Señor, a nuestras vidas sin ser adulterada, Padre Amén. amado. Te damos gracias, Padre eterno. Te glorificamos y te exaltamos. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.